y se extendió hasta Arequipa. El mirador de Yanaguara con el Misti. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Gracias al auspicio de Yogur Gloria. Estamos viendo TV Perú Mundo. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it. Muy bien, y tras un bombardeo, Siria eliminó al líder del frente al-Nusra, aliado de Al-Qaeda. Las Fuerzas Armadas leales al régimen de Bashar al-Assad mataron al jefe militar de la filial siria de Al-Qaeda, conocida como Frente al-Nusra. Los bombardeos, que terminaron con su vida, cayeron cuando él participaba de una reunión con otros comandantes terroristas en la provincia de Idlib. Por su parte, en Irak, los soldados apoyados por milicias chiitas continuaron su operativo hacia Tikrit. En esta ofensiva, una de las mayores emprendidas por Bagdad contra el autodenominado Estado Islámico, las tropas han liberado a los pueblos de Al-Buisa, Al-Burrayash y Mubarak al-Farhan, además de otros distritos, según detalló el Ministerio de Defensa iraquí. El gobierno de este país también ha denunciado el saqueo y destrucción de la antigua ciudad asiria de Nimrut, cometido por el Daesh. Se trataría del mayor asalto contra uno de los grandes tesoros arqueológicos y culturales del mundo, que según fuentes de la agencia Reuters, había sido calificado por los terroristas como patrimonio idólatra. Para destruir el sitio arqueológico más famoso de Irak, ubicado a orillas del Tigris, los yihadistas utilizaron maquinaria pesada. Nimrut está ubicada a 30 kilómetros al sur de Mosul y fue construida en el año 1250 a.C. Fue capital del imperio neo-asirio, uno de los más poderosos de la tierra en su momento. En Jerusalén, un palestino estrelló su automóvil contra un grupo cerca de un paradero de tranvía. 5 personas fueron heridas, entre ellas 4 oficiales, según la policía israelí. El ministro de Seguridad Interna visitó el lugar de los hechos e informó que la condición de los heridos es moderada. Horas más tarde, el atacante fue identificado como Mohammad al-Salaimeh. Su madre dijo que con todo lo que sucede en Jerusalén, cualquier persona haría lo que hizo su hijo y aún más, considerándolo también como una reacción normal de los jóvenes. En tanto, el líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh, calificó al atacante como héroe de Palestina. Muy bien, son diversos puntos que debemos tratar con las barbaridades que está haciendo pues el Estado Islámico. Yo creo que es, además del asesinato a rehenes y lo que están haciendo con los cristianos en Irak, este daño al patrimonio cultural de la humanidad es terrible, ¿no? La destrucción con bulldozers. Entonces, estamos hablando saqueo y destrucción. ¿no? Destrucción, dicen pues, de la historia de la humanidad con estatuas de 3.000 años. Sí, digamos que por un lado esta mirada pues sunita radical entiende pues que cualquier veneración a estatuas es una idolatría. ¿Ya? Y por lo tanto pues la existencia de estatuas que sean visitadas y reconocidas como importantes y valiosas pues generan pues una situación pues que para ellos no es correcta. Ahora, pero esa es la mirada religiosa, ¿no? Yo creo que atrás hay una mirada política que creo que es mucho más importante y es básicamente lo que ellos buscan como objetivo. Y su objetivo básicamente es constituir un califato, es decir, un califato al mejor estilo del medioevo, digamos un califato el califato que existió durante los siglos IX a XIV después de Cristo, donde el mundo árabe pues tuvo su máxima esplendor, digamos. Luego pues con el Imperio Otomano y el fin del Imperio Otomano vamos a ver el fin de la presencia o de la importancia del poderío árabe en el mundo. Entonces yo creo que ellos quieren recuperar eso. Entonces cuando ellos tienen su discurso, no es un discurso solamente antioccidental,
sino es un discurso anti todo lo que no signifique su mirada radical del Islam. Claro. Por eso ellos tienen una mirada poco abierta a la diversidad, sea este occidental o sea el legado asirio, digamos, inclusive el legado histórico. Claro, Entonces, hay son que eliminar, ellos y el resto no sirve para nada. siendo el resto el presente, occidente, e inclusive el pasado, los asirios. Hay que eliminar todo vestigio que de alguna manera se enfrente a lo que yo busco como esencia, el mundo árabe islámico, al estilo más conservador, teniendo como referencia el califato del medioevo. Claro, porque es borrar, ¿no? Exacto. Borrar cualquier vestigio de la historia, es borrar, no tener memoria. Y bueno, Irak también es un país pues, que ha sufrido en los últimos 20 años o más durante la intervención de los Estados Unidos. Yo no sé cuál habrá sido el balance también del daño al patrimonio, porque había también bombardeos e intervención. Pero esto, ¿no? Que han ido y se han preparado y encima lo han grabado, es también provocador. También lo vimos en su momento en Afganistán y en Pakistán, cuando los talibanes, que tuvieron cierto papel importante, comenzaron a destruir algunos budas, ¿te acuerdas? Sí. Hace un par de años. Entonces lo que vemos es que esta mirada intolerante y radical pues no admite pues otro tipo de miradas y otro tipo de críticas, otro tipo de pensamientos, sea este actual o sea este parte de la historia, sea parte que también es un elemento a considerar en la construcción pues de la identidad de un país. Hablemos de este líder de Al-Nusra, el aliado de Al-Qaeda, que ha perdido la vida según la información tras el bombardeo. Bueno, es importante que en este enfrentamiento que se comienza a dar, que existe en Siria, en Irak, pues algunos líderes de grupos terroristas pues se vean afectados. Ahora, yo la verdad al final ya no entiendo bien qué pasa en Siria, ¿no? Y lo digo a manera de broma. ¿Por qué? Porque hace un par de meses, por no decir un año, un poco más, pues Al-Nusra era indirectamente un aliado de Estados Unidos en su enfrentamiento a Siria. Y más bien ahora, con el levantamiento, el auge del Estado Islámico, pues el papel de Occidente contra grupos como Al-Nusra, Estado Islámico, termina siendo pues un elemento más bien de cooperación con las fuerzas sirias, su principal enemigo hasta hace un año. Entonces la verdad es que las relaciones entre los diferentes actores que participan del conflicto sirio se ha vuelto tan compleja que ya no es claro pues saber si la muerte de un líder de Al-Nusra, que hace año y medio podría haber sido, digamos, penoso para los intereses occidentes, hoy significa pues un logro. Y sobre este nuevo ataque de un palestino a israelitas, en los cuales, bueno, gracias a Dios creo que ninguno ha perdido la vida, pero se está dando en un contexto electoral, ¿no? ¿Podría aumentar esos ataques? ¿Qué podría pasar? Y es muy delicado también por la actuación. Cualquier cosa puede realizar Netanyahu, ¿no? Cualquier decisión podría resultar contraproducente para él. Sí, voy a decir algo que es lamentable, pero que yo creo que el que más se beneficia, y esto es irónicamente contra el interés palestino, el que más se beneficia de un atentado terrorista, de un atentado por parte de palestinos contra israelíes, es básicamente Netanyahu. Porque en el proceso electoral que estamos viviendo en Israel, pues él tiene, pues obviamente en su discurso, el elemento de seguridad como el aspecto central. Lo hemos visto en su reciente visita a Estados Unidos, y él obviamente trata de capturar gran parte de la población que se siente insegura frente, no solamente a los palestinos, sino frente a una situación regional difícil como la que vive hoy Medio Oriente. Entonces yo creo que un atentado lo beneficia, mientras que la oposición, el discurso principal se encuentra básicamente frente a necesidades sociales, salud, educación, y ya hemos visto cómo ha favorecido a Bibi Netanyahu su presencia en el Congreso norteamericano. Muy bien, vamos ahora a cambiar de tema. Las conversaciones de paz en Sudán del Sur se han roto otra vez sin alcanzar ningún acuerdo. Una vez más no consiguieron superar sus discrepancias para poner punto final a la guerra civil que arrasa Sudán del Sur desde hace 15 meses y fracasaron otra vez luego de que el presidente del país, Salva Kiir, y el ex vicepresidente y líder rebelde, Riek Machar, no llegaran a un acuerdo. Los jefes de ambos bandos han hecho oídos sordos a las exigencias y las amenazas de sanciones de la comunidad internacional, pues tenían de plazo hasta ayer para llegar a un acuerdo y cumplir con los compromisos adoptados en una reunión celebrada en Arusha, en Tanzania, a comienzos del mes de febrero, en los que se establecieron las bases para voltear el status quo previo al estallido del conflicto en diciembre de 2013.
La nueva fecha que se baraja es el próximo mes de julio, aunque si el enfoque de la comunidad internacional no cambia de forma radical, es improbable que se cumpla el nuevo ultimátum, ya que desde todos los acuerdos de alto al fuego que se han alcanzado se han roto al poco tiempo, a veces incluso a las pocas horas de firmarse. No sé si lo hemos comentado antes, pero era difícil, ¿no? El tema de las conversaciones. Yo no sé, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se pueden romper con tanta facilidad? A ver, ¿O hay mucha sensibilidad? Sí. La comunidad internacional está haciendo un esfuerzo importante para que el conflicto de Sudán del Sur, un país caótico, lamentablemente la partición de Sudán no generó mayor paz, sino mayor conflicto, llega a buen puerto. Lo que vemos en el caso de Sudán es el enfrentamiento de dos grandes etnias, la etnia Dinka y la etnia Nuer, que hasta hace poco formaban parte de un gobierno. Un presidente era de una etnia y el vicepresidente era de la otra etnia, que se enfrentaron y ahora se encuentran pues en conflicto. Hay dos temas centrales en esta negociación que son pues justamente las grandes barreras a un acuerdo. Por un lado, la composición del ejército, es decir, el ejército cómo está compuesto, por cuánto de una etnia y de la otra, teniendo en cuenta que el ejército en otros países juega un papel central, fundamental en la estabilidad del gobierno. Y por otro lado, pues la división del poder, qué ministerios y qué instituciones son las que van a estar a cargo de una u otra etnia. Elementos que parecen pues sencillos, pero que han llevado a que la conversaciones fracasen, y esperemos que en los próximos días o semanas se genere un nuevo espacio de diálogo, porque esto no puede quedar así, conocida la violencia que hemos visto en los últimos años en dicho país. ¿Pero hay la posibilidad también de intervención? ¿Podría darse la intervención de Occidente o ese ya van a tratar de evitarlo? Sí, es difícil porque a diferencia de otros países, como el caso, por ejemplo, de República Centroafricana o Mali, allá habían grupos radicales, acá no. Muy bien, nosotros ahora nos vamos con información desde Palacio de Gobierno con Noelia Azabache. Adelante.